Mucho gusto, mi nombre es María del Pilar Muruaga Fernández y voy a compartir con ustedes el curso de ISR, cómo manejar el régimen fiscal de personas morales del ISR en el título 2, correspondiente a personas morales. Voy a empezar compartiendo, bueno, no sé si César ya está grabando, déjenme, ok, sí, ya está grabación, ¿de acuerdo? Para cualquier duda o algo, pues puedan consultar ahí pues el material que vamos a ver. Bueno, como les comento, mi nombre es María del Pilar Muruaga Fernández, estudié la carrera de Contador Público y la maestría en Impuestos en la Facultad de Administración Fiscal y Financiera también de la UAC. Tengo ya pues más de 30 años trabajando en el área contable fiscal. Empecé trabajando en un despacho en el departamento de auditoría como auditor. Posteriormente, pues ya escalé el puesto de supervisor. Posterior a eso, bueno, casi toda mi carrera profesional se ha dado en lo que viene siendo el área de despacho. Esto pues me ha permitido conocer muchos tipos de empresa, muchas áreas contables fiscales de diferentes empresas, personas físicas, etcétera. Diferentes giros de la misma. Y bueno, posterior a, como les comento, de salirme a este despacho que se considera grande, de uno de los grandes aquí en Torreón, pues estuve varios años en otros despachos contables pequeños, ya como gerente de dichos despachos. Y pues ya posteriormente, después de mi carrera en despachos ajenos, pues ya tocaba el tiempo de que yo con los clientes que tenía, pues a partir de ahí ya manejara yo mi propio despacho. Es un despacho pequeño, pero pues seguimos asesorando y dando pues la ayuda necesaria para todo lo que es el área contable fiscal de las empresas que llevamos aquí. Y pues bueno, básicamente ese es mi currículum. A raíz precisamente de que estuve en los despachos y veía yo la necesidad de asesorar a las personas físicas y morales de las que llevábamos trabajo, pues me entró el gusanito de ingresar a lo que es la maestría en impuestos, la cual cursé en 3 años, una experiencia muy bonita y que le deja a uno mucho conocimiento en el área fiscal. Entonces, pues a partir de ahí también empecé a compartir en esta escuela donde estudié la maestría, que es la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, pues empecé a dar clases como maestro externo, nada más dando algunas horas. Y bueno, a la fecha todavía sigo impartiendo clase ahí con ellos. Yo egresé de ahí de FECA y también hace 2 años estuve dando también clase de costos, de impuestos y de contabilidad en FECA. Entonces, pues estoy a sus órdenes para cualquier duda, consulta. Tengo por aquí, ayer estaba viendo el grupo que tengo con ustedes. Me da mucho gusto compartir esta materia con Aldo. No sé si estás por ahí, Aldo. Mucho gusto con Abigail, con Mirella, Luz Mirella, Ángel, Mariana, Juan Antonio, Diana, Dania, Navarro, Mayra, Mariana Viesca, Luis Edgar Martínez, Beatriz Adriana, Verónica Loera, Eduardo Chávez, Carla Pamela, Rosa Isela Reyes y Guillermo Jiménez, pues somos todos los que integramos este curso. Algunos son de Torreón, otros de Saltillo. Me da gusto ver que aunque sea a la distancia, pues nos seguimos capacitando, ¿verdad? Si gustan, no sé, presentarse por aquí, veo a una persona en pantalla, no sé, Mariana. Buenas tardes, maestra. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Guillermo. Bien, gracias. ¿Cómo estás?
Gracias a Dios, bien, maestra. Sí, ¿qué expectativas tienen de esta clase? ¿Qué es lo que desean aprender? Tienen ya por ahí les envié pues por ahí un cuestionario para que se vayan dando una idea de lo que vamos a ver en personas morales. Yo siempre les comento que la ley pues no es aprendernos la de memoria, pero sí al menos saber buscar lo que estamos en la ley, lo que estamos buscando y bueno, aplicarlo de la manera correcta, ¿verdad? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Más o menos sí saben, bueno, cuáles son los aspectos que vamos a cubrir en este curso. ¿Tienen por allí el cronograma? No, de hecho el cuestionario a mí ya no no aparece ahí en la plataforma. No sé si a mis compañeros les aparecerá. Sí, Mariana, lo que pasa es que lo subió la maestra el 16 y, por ejemplo, en el chat aparece con la fecha del 17. Si tú le cambias la fecha al día 1 de marzo, te aparece lo que puso la maestra y junto con el cuestionario. Ah, ok, muy bien. Sí, por ahí pues uno de los hecho, descargamos la ley del ICR que nos pidió. Ándele, pues qué bueno. Sí, porque es muy básico para lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo pues los primeros artículos correspondientes a la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver cómo está estructurada. Vamos a ver lo que son los conceptos y la definición de persona moral. Si alguien tiene encendido su micrófono. Porque se oye mucho ruido. Bueno, vamos a ver lo que son los conceptos y tipos de personas morales. Vamos a ver los aspectos más importantes de la ley del impuesto sobre la renta, como son los ingresos acumulables. ¿Cuáles son los ingresos, los que se consideran ingresos acumulables? Otros ingresos acumulables que están en el artículo 14, 16, 17. Vamos a ir viendo qué se considera deducciones autorizadas, cuáles son los requisitos que tenemos que tener para deducir o hacer efectivos esos gastos. Vamos a ver cómo determinamos pagos provisionales del impuesto sobre la renta, cómo actualizamos y aplicamos las pérdidas fiscales. Vamos a ver cómo se determina el costo de lo vendido. Otra partida de las deducciones, que son las inversiones en activos fijos y cómo se actualizan. Y vamos a ver también el ajuste anual por inflación, cómo determinamos el ajuste anual. Es decir, nos vamos a enfocar en los puntos más importantes para que podamos determinar un resultado fiscal en cualquier empresa que estemos participando. Vamos a ver también lo que es cómo determinamos la PTU para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, cómo se determina la utilidad fiscal neta. Si gustan, les empiezo a compartir material para que lo vayan viendo. Acostumbro compartir el material que voy viendo con ustedes al término ¿cómo se dice? Del tema. Les comparto el material para si ustedes gustan ir haciendo otro tipo de apuntes, pues tengan la confianza de que al finalizar les comparto material de diapositivas y pues ya se complementa con aquellos apuntes que ustedes puedan tener por ahí, ¿de acuerdo? Para que no pierdan tiempo pues no sé, en anotar todo lo de la lámina, nada más bien vayan haciendo sus anotaciones personales, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿Sí? maestro. Ándenles pues. Y bueno, la otra cosa, como les comentaba por aquellos que no hubieran podido ver el aviso, bueno, es necesario de preferencia que tengan la ley del impuesto sobre la renta porque vamos a estar haciendo consulta de artículos. Y si no la quieren adquirir de manera física, que hay lugares donde la venden muy económica, pues la pueden descargar de internet y pues con esa es suficiente para ir nosotros haciendo las anotaciones correspondientes. No es necesario que la compren, si la pueden descargar, muchísimo mejor. ¿Sí? Sí, maestra. Ok, bueno, voy a compartir material para
ir empezando con nuestro tema. Bueno, por ahí los mencioné a todos. No sé, les preguntaba yo expectativas que tenía. No sé cuántas personas tengo. Permítanme, me regreso a la pantalla. Tengo nada más 4 personas en esta reunión. Me hubiera gustado conocerlos a todos, que me dijeran más o menos, ya todos están trabajando para más o menos ver los aspectos más importantes que a ustedes les puedan interesar en su trabajo, si es que ya están practicando en algún despacho o trabajando en alguna empresa. Mariana, ¿tú estás ya trabajando? Sí, maestra, yo trabajo en compras en un rancho de engorda y lechero. Ok, entonces ya traes experiencia de trabajo. Guillermo, Sí, maestra, yo trabajo en una secundaria. ok, entonces eres maestro. No, trabajo en el área administrativa, estoy en el puesto de contralor. Ah, ok, bueno, sí, fíjate, con mayor razón. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Bien, Eduardo. bien. Para preguntarte más o menos tu experiencia laboral y enfocar un poquito más en lo que a ustedes les pueda interesar, conocer de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ya tienes experiencia laboral? Sí, trabajo para el gobierno. Ok. Bueno, entonces me voy a enfocar un poquito más, pues ya en el ámbito no tan tanto de estudiante, sino ya de personas que están enfocadas en lo que viene siendo, bueno, ya el trabajo contable en una empresa, ¿sí? Permítanme para que vean el material. Listo, ¿por ahí lo están viendo? Sí, maestra. Ok, gracias. Bueno, vamos empezando con un análisis o un resumen de cómo está estructurada la ley del impuesto sobre la renta, porque como sabemos, pues en este semestre vamos a ver personas morales, pero la ley está estructurada en 7 títulos, los cuales se dividen en 33 capítulos y 8 secciones, que considera tanto a las personas morales como a las personas físicas dentro de todo el complemento de lo que es el impuesto sobre la renta para estas personas que tributan en este régimen del ISR. El título primero nos trata propiamente de lo que son algunas disposiciones generales. El título primero únicamente está compuesto de 8 artículos, ¿sí? Estos 8 artículos, como su nombre lo dice, son disposiciones generales y se refiere a varios conceptos que es importante que tengamos presente cuando hablamos de personas morales, qué se considera una persona moral, qué se considera interés. O sea, vamos a ver ciertos conceptos que la ley nos maneja de manera frecuente para que al momento en que nosotros veamos si nos habla de persona moral y queremos saber a qué se está refiriendo, pues nos remitimos a este número de artículos, que en el caso sería el artículo 7, que nos habla del concepto de lo que es persona moral. Y del artículo 1 al 8, pues nos marca únicamente algunos conceptos importantes que tenemos que tener presente para esta ley. El título 2 ya nos inicia propiamente en lo que son las disposiciones para personas morales y empieza básicamente luego con el artículo 9, en lo que viene siendo la determinación del cálculo del impuesto sobre la renta. Y otro artículo muy importante sería el artículo 14, que nos habla de los pagos provisionales. Entonces son 2 artículos que casi de inmediato nos menciona la ley para tener una idea de cómo es que calculamos el impuesto anual y cómo calculamos los pagos provisionales. En el título 2, el primer capítulo, como les comento, a la vez que tiene 7 títulos,
nos habla también de que tenemos 33 capítulos y el título 2 comprende el capítulo de los ingresos, donde nos da una explicación de cuáles son los ingresos que vamos a considerar para efectos del impuesto sobre la renta. La ley no maneja propiamente lo que es un concepto ni de ingreso ni de lo que es una deducción. Sin embargo, sí nos establece cuáles son aquellos ingresos que vamos a considerar para efectos de este impuesto. De la misma manera, en cuanto a deducciones, tampoco nos hace un análisis o una explicación de lo que es una deducción, pero sí nos explica cuáles son aquellas deducciones que podemos considerar para todas las empresas y cuáles son aquellas deducciones autorizadas. También nos explica cómo vamos a deducir lo que viene siendo las inversiones en activo fijo, cómo vamos a deducir lo que es el costo de lo vendido. Y en el capítulo 3 vamos a conocer lo que es un concepto que maneja la determinación del impuesto sobre la renta, que es el ajuste por inflación. El capítulo 4 nos habla de lo que son las instituciones de crédito, seguros de fianzas y los almacenes generales de depósito, qué se considera arrendadoras financieras y cuáles son las uniones de crédito. En el capítulo 5 nos habla de las pérdidas y de cómo vamos a actualizar dichas pérdidas. O sea, estamos hablando de las pérdidas fiscales. Artículo 6 y artículo 7 del régimen opcional para grupos de sociedades y de los coordinados. De ahí la importancia del cuestionario que les encargué, porque tenemos que tener una idea de cuáles son los coordinados, qué tipo de sociedades existen y el manejo que se le da a cada una de ellas. Si bien todas son sociedades o personas morales, se consideran personas morales, en algunos casos vamos a manejar ciertos aspectos específicos para cada una de ellas. Entonces, por eso la importancia del cuestionario que les envié, para que tengamos una idea de todo el tipo de sociedades que vamos a manejar. El capítulo 8 nos habla de lo que viene siendo el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que también tiene ciertas particularidades. Y por último, nos establece algunas de las obligaciones generales que tienen las personas morales. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el título 2. Si les comento, por ejemplo, si tienen duda de lo que viene siendo, cuáles son los otros 7 títulos que estamos manejando en la ley del impuesto sobre la renta, basta ver con que tengan ahí su ley, y en la misma ley nos establece cuáles son estos otros títulos que nos está manejando para conocer cómo está integrada la ley del impuesto sobre la renta. El título 1, como les comento, es disposiciones generales. El título 2 nos habla de las personas morales, que es nuestro tema. Vamos a ver título 1 y título 2. Posteriormente, en el título 3, se ve lo que se refiere al régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Si voy muy rápido, me dicen. Igual si quieren anotar algo, lo puedo repetir, ¿de acuerdo? Título 3, régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Título 4, nos habla de las personas físicas. Título 5, de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Título 6, de las entidades extranjeras controladas, sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Y por último, el título 7 nos habla de los estímulos fiscales. Estos 7 títulos comprenden 33 capítulos, cada título trae cierto número de capítulos, y en lo que se refiere a las secciones que nosotros vamos a ver en nuestro curso, únicamente vamos a ver la sección 1,
que es de las deducciones en general. Sección 2, que es de las inversiones, que es lo que les comentaba en esta lámina. Y por último, la sección 3, que es del costo de lo vendido. Las otras 5 secciones corresponden a otros títulos. Por lo tanto, bueno, no serían tema de nuestro curso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a cubrir en el curso que vamos a ver. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar propiamente ya con lo que vienen siendo las disposiciones generales correspondientes a lo que abarca desde el artículo 1 al artículo 8. Voy a tratar de que esta clase sea de manera dinámica. A lo mejor ahora, por ser la primera clase, voy a exponer de alguna manera yo el tema correspondiente. Posteriormente, pues les voy a estar enviando al terminar la clase, digamos para el día siguiente, pues alguna investigación o algo para que ustedes traigan idea del tema que vamos a tratar, y si tienen dudas, pues irlo resolviendo durante la clase. O de la misma manera, cualquier duda que tengan, puedes irla contestando o irla aclarando durante las horas de clase. Entonces sí es importante que pues lean al menos ahí lo que les estoy enviando de material, para que le den una leída y pues podamos hacer esto más ágil, más dinámico, y sobre todo que ustedes puedan sacar todas aquellas dudas que traen, ¿de acuerdo? Bueno, en lo que corresponde al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como les comento, estos son conceptos generales. Pues el artículo 1 nos establece cuáles son aquellas personas físicas y morales que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? En el artículo 1 nos establece que todos los residentes en México van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta por todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, mientras estos ingresos procedan de fuente de riqueza nacional, se va a considerar que son ingresos o son sujetos para el impuesto sobre la renta. Si una persona física o moral percibe ingresos en bienes o en servicios, se considera y está trabajando en territorio nacional y estos ingresos se obtienen en territorio nacional, se considera que son sujetos del impuesto sobre la renta. Aquí nos especifica el artículo 1 y lo hace muy claro, que cualquier persona física y moral está obligada al pago del impuesto cuando se encuentre en los siguientes casos. Entonces ya aquí nos especifica personas físicas, personas morales. ¿En qué casos? Bueno, cuando sean residentes en México, aquí lo tengo. Cuando sean residentes en México, cuando sean residentes en el extranjero, o sea, pueden ser personas morales que son residentes en el extranjero, pero que tienen algún establecimiento permanente en el país. O son sujetos también al impuesto sobre la renta aquellos residentes en el extranjero que no tienen algún establecimiento permanente en el país, pero que obtienen ingresos en territorio nacional, ¿sí? Entonces, como les comento, cualquier sujeto, persona física o moral que perciba ingresos y que estos procedan de fuente de territorio nacional, se considera que están sujetos al impuesto sobre la renta, ¿sí? Del artículo 1 al artículo 8, en el artículo 2, la ley nos establece específicamente lo que viene siendo un establecimiento permanente, ¿sí? Si la ley nos especifica, bueno, las personas físicas y morales que tengan un establecimiento permanente o inclusive los extranjeros que tengan establecimiento permanente en México, pues primero nos hace una aclaración, ¿sabes qué? Establecimiento permanente
es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Esto es en el artículo 2. Yo normalmente les hago mucho hincapié, inclusive en las presentaciones, de qué artículo estamos hablando, porque como les comento, bueno, la ley en muchas ocasiones tiene adiciones y cambian en ocasiones de año con año. Algunos artículos se modifican, algunos se adicionan, algunos cambian, pero sí es importante que tengamos una idea de cuando estamos haciendo algún estudio de algún cálculo de impuestos o queremos saber, por ejemplo, oye, ¿qué es establecimiento permanente? Esta persona que es contribuyente cae en tal supuesto, pues que nosotros tengamos una idea de dónde podemos encontrar ese concepto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me interesa mucho es que tengan una idea en qué artículo vamos a ir encontrando cada uno de los conceptos más importantes que vamos a necesitar para determinar el impuesto sobre la renta de las personas morales. Entonces, artículo 1 nos dice quiénes son los sujetos, ¿sí? Nos establece muy claramente que son todas las personas físicas y morales que residentes en México o residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país y que desarrollen actividades en él, son sujetos al impuesto sobre la renta. En el artículo 2 nos hace la aclaración de cuáles son estos establecimientos, ¿sí? Entonces, de manera lo más sencilla que se puede establecer, nos dice que cualquier lugar de negocios en que desarrollemos actividades empresariales o prestemos servicios personales independientes. Aquí estamos, si ustedes se fijan, en lo que viene siendo artículo 1 al 8, nos establece establecimiento permanente y, por otro lado, también nos especifica que no se considera establecimiento permanente. ¿Sí? Esto lo establece en el artículo 3. En el artículo 3 nos señala expresamente que no se va a considerar establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar respecto a la actividad empresarial del residente en el extranjero. Dice, se considera que no se constituye un establecimiento permanente cuando se realicen las siguientes actividades. Y ya nos menciona, en este caso, 3 fracciones. Por ejemplo, uno de ellos es el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero. En muchas ocasiones, estas personas que son extranjeras depositan en algún almacén general de depósito alguna mercancía y únicamente sirve para hacer la transición de la mercancía que viene del extranjero hasta que se da su ingreso en territorio nacional. En ese caso, no se considera que se tiene un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque únicamente el establecimiento sirve para que la mercancía llegue y a su vez se retire de ahí ya cuando va a ser enajenada, pero no tiene un establecimiento fijo donde esté realizando actividades de comercio, ¿sí? Entonces, eso no se considera establecimiento permanente. Tampoco se considera establecimiento permanente cuando se tienen almacenes o instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Como les comento, cuando son únicamente bodegas donde almacenan, no se considera que haya establecimiento permanente. Y bueno, básicamente por aquí nos establece algunas otras situaciones específicas que ya en un dado caso aplicaríamos a lo que corresponde a establecimiento no permanente. Habría que ver el caso específico de cuando ingresa alguna mercancía o si la persona tiene o no establecimiento permanente, refiriéndonos al artículo 2
y al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Básicamente el artículo 3 nos señala que si únicamente tenemos instalaciones donde vamos a almacenar mercancía mientras esta mercancía se traslada a territorio nacional, pues no se considera un establecimiento permanente. Entonces, artículo 2 y artículo 3, establecimiento permanente, artículo 2, y lo que no se considera establecimiento permanente vendría siendo el artículo 3. ¿Sí? Ahora bien, el artículo 4, que es otro de los artículos que nos señalan algunos conceptos específicos, nos especifica que si nosotros pagamos impuestos sobre la renta en el extranjero y existe un tratado para evitar la doble tributación, esto es un tratado entre los dos países que manejan el mismo tipo de impuestos, que sea impuesto sobre la renta. En cada país se le llama de manera diferente, pero es el mismo tipo de impuestos y existe un tratado entre estos países. Bueno, tú puedes acreditar el impuesto sobre la renta que hayas pagado en el extranjero, pero siempre y cuando esté establecido en estos tratados de doble tributación y que sea con los países que tenemos este tipo de tratados. Entonces, es importante que sepamos cómo se maneja este acreditamiento y eso nos señala el artículo 4, cuáles son esos beneficios y nos especifica que tenemos que buscar en la información que nos proporciona el SAT cuáles son los países con los que México tiene este tipo de tratados y si pagamos un impuesto en alguno de estos países correspondiente al impuesto sobre la renta, pues podemos hacer el acreditamiento correspondiente. Eso lo establece el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, vamos a pasarnos a lo que viene siendo el artículo 7, que es el que nos especifica propiamente lo que corresponde a la definición de persona moral, sistema financiero y previsión social. No sé si alguien tiene por ahí la Ley del Impuesto sobre la Renta para que me pueda ayudar a leer el primer párrafo del artículo 7. Sí, claro, maestra. Sí, adelante. El primer párrafo del artículo 7, ¿verdad? Por favor. Cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles, y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo. Ahorita vemos lo que se entiende por acciones y accionistas. Si ustedes se fijaron en el cuestionario que les envié, no sé si alguien por ahí hizo alguna investigación. Aquí nos señala lo que es una institución de crédito y nos hace mención que se va a considerar como persona moral las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación. ¿Alguien leyó lo que se refiere a la asociación en participación? ¿No? Si no lo tienen, díganme con toda No, maestra, confianza. yo no tuve oportunidad de contestar las preguntas, la verdad. Bueno, Yo tampoco, maestra. se las encargo de todas maneras porque les va a servir para ver otro tipo de sociedades de personas morales. Y bueno, como les comento, si les salen dudas, podemos verlas en clase. Pero por ahí les pido que investiguen en qué consiste una asociación en participación.
Normalmente las personas morales las conocemos nosotros como empresas que están constituidas pues por varios socios o accionistas. El mismo artículo 7 nos menciona que se entiende por acciones y accionistas. Una persona moral, una sociedad anónima de capital variable, pues como todos conocemos o tenemos una idea, pues es una sociedad que está constituida por varios accionistas y todos tienen algún número de acciones con los cuales pues es su aportación a esa sociedad, y esta sociedad tiene que estar constituida mediante algún protocolo notarial, tienen su acta constitutiva, tienen que tener sus actas protocolizadas, sus actas de asamblea protocolizadas, y bueno, más o menos todos conocemos una empresa de sociedad anónima normal, sabemos que tienen accionistas y que estos accionistas aportan una parte para formar el capital. Pero, sin embargo, aquí el artículo 7 nos menciona las sociedades y asociaciones civiles. ¿Qué son las sociedades y asociaciones civiles? Bueno, esas son sociedades que están creadas, por ejemplo, las asociaciones civiles normalmente se crean con la finalidad de prestar un servicio a la comunidad, pero no buscan un fin de lucro. Sin embargo, pues sí tienen ingresos y tienen deducciones que son concernientes a su actividad. Entonces se les considera personas morales independientemente de que la ley establezca ciertas características para las asociaciones civiles y que propiamente el resultado que estas asociaciones civiles determinan, pues no es un resultado fiscal como tal, es lo que la ley le establece como remanente que se puede repartir entre socios o accionistas, ¿sí? Por eso sí les comento que es importante que analicen este tipo de sociedades para que vean o tengan una idea de cómo se maneja cada una de estas sociedades. Hay asociaciones civiles que tienen fines de lucro, ¿sí? Son personas que se juntan para crear una sociedad con fines de lucro, pero normalmente lo hacen para realizar actividades sin fines de lucro. Entonces, estas empresas o sociedades civiles que se manejan sin fines de lucro, la ley establece ciertas características en lo que viene siendo el título 3 que les comenté, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? Entonces, la ley hace una separación de estas sociedades y dice, mira, tú puedes crear una asociación civil, puede ser con fines de lucro o normalmente, como les comento, las asociaciones civiles se forman con la finalidad de, bueno, de que no sean con el fin de lucrar, mientras que las sociedades civiles sí son con ese fin. Entonces, aquí nos hace la aclaración que se considera persona moral a las sociedades y asociaciones civiles, es decir, tengas o no un fin de lucro, vas a tener ingresos y vas a tener deducciones y te vas a considerar persona moral, dependiendo si tienes una finalidad, o sea, si tu finalidad es lucrar o tener un beneficio económico, entonces tú entras en este rango o en este capítulo de empresas, y si tu finalidad es no tener un fin de lucro, por ejemplo, una asociación civil que se dedique, no sé, a las artes o que sea una escuela y que esté registrada como donataria, entonces se va a considerar dentro del capítulo 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Sí, o sea, tú te consideras persona moral. ¿Qué es persona moral en el artículo 7? Todas las sociedades civiles, todas las asociaciones civiles, todas las SADCB, y nos menciona aquí una forma de asociación en participación, que es un tipo de sociedad que normalmente existe entre dos, pudiera ser dos o más personas,
pero únicamente se maneja a través de un contrato. No se manejan a través de actas constitutivas, sino que únicamente se forman para llegar a un fin específico. Sin embargo, existe un contrato que especifica que una vez llegado a ese fin que se busca, pues la asociación en participación puede desaparecer. Sin embargo, la ley me dice, ¿sabes qué? Aunque lo manejes a través de un contrato y seas una asociación en participación, te consideras persona moral y por lo tanto tributas de acuerdo al régimen de personas morales, ¿sí? Entonces sí les encargo mucho que vean que me hagan esa investigación para que tengan un panorama más amplio de todas las sociedades que se manejan, asociación en participación, qué diferencia hay entre una sociedad civil y una asociación civil. Por ahí esas preguntas se las estoy haciendo, investiguen para que tengan un panorama más amplio de lo que es una persona moral, ¿sí? Se los dejo ahí de tarea. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, por lo pronto el artículo 7 pues nos especifica que todo este tipo de empresas o sociedades mercantiles, incluyendo aquellas instituciones de crédito, estamos hablando todo lo que es el sistema financiero, todas las que son uniones de crédito, por ahí las personas que manejan en el campo muchas veces solicitan créditos a estas uniones de crédito que están creadas expresamente para prestar o ayudar financieramente a las actividades del campo. Entonces las uniones de créditos también se consideran dentro de lo que viene siendo las personas morales, las sociedades civiles, como les comenté, e inclusive nos comenta que aquellos organismos descentralizados, estamos hablando de todas las empresas como la CFE, Pemex, IMSS, que son organismos que prestan un servicio al gobierno, pero que sin embargo se manejan bajo sus estatutos propios, ¿sí? Entonces, hay algunas empresas que son organismos descentralizados que deben de tributar como personas morales. Entonces, todo esto nos lo señala el artículo 7 y nos especifica que todas aquellas personas físicas que tengan partes sociales o que formen parte de una sociedad mercantil, que tengan acciones, que participen o que sean partícipes de una sociedad civil o de una asociación en una sociedad civil o una asociación civil, se van a considerar como accionistas y bueno, ya nos establece ahí lo que es el concepto de accionista. También nos especifica cuáles son aquellos que forman parte del sistema financiero y ahí nos establece que se considera que forman parte del sistema financiero lo que son todas aquellas empresas de seguros y fianzas, todas aquellas instituciones de crédito, todas las instituciones que componen el Banco de México, los fondos de inversión, empresas de factoraje financiero, empresas de arrendamiento financiero. Este es un concepto que vamos a ver frecuentemente en la ley del impuesto sobre la renta. Si tienen una oportunidad, investiguen en qué consiste un arrendamiento financiero. Lo vamos a ver aquí en clase, pero sí me gustaría que le dieran una investigada antes de verlo, porque como ustedes saben, tenemos poquitas clases, entonces para que ya traigan una idea de los temas que vamos a tratar. Arrendamiento financiero, aquellas empresas que proporcionan arrendamiento financiero también se consideran como parte del sistema financiero. Y por último, bueno, el artículo 8, que son de los artículos más importantes, ya nos especifica qué conceptos se consideran como intereses,
pues ustedes saben que cuando manejamos alguna cuenta bancaria, alguna inversión en bancos, pues nos puede generar una utilidad el tener ese dinero trabajando. Son intereses que nos pagan por ese dinero que tenemos en inversiones, y cualquier rendimiento que tengamos por esas cuentas bancarias se va a considerar como interés. También nos especifica el artículo 8 que se va a considerar como interés cualquier descuento, prima o premios que se obtenga sobre valores que manejemos en valores en bolsa, cualquier ganancia en enajenación de bonos, o, aquí les comento, la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión que se maneja en el arrendamiento financiero. De este arrendamiento financiero voy a buscar, ahorita tengo algo de material. No quisiera meterme mucho al tema todavía porque vamos en inicio, pero vamos a ver a grandes rasgos lo que corresponde al arrendamiento financiero, porque como les comento, lo menciona en varios artículos, y para que tengamos una idea de cómo se maneja este tipo de forma de, pues, ¿cómo les podría decir? Es una forma de adquirir activos pagando unas rentas mensuales. Esas rentas, obviamente, se paga una parte de capital, es como cuando compramos un automóvil, nada más que tiene ciertas características. Entonces, pagamos una parte de capital, pagamos una parte de intereses. Entonces, estos intereses que se generan en el arrendamiento financiero, pues se consideran dentro de este artículo 8 como parte del concepto de intereses. Si alguien por ahí ha comprado automóvil, han visto por ahí su hoja de descuentos. Entonces, sí se han fijado que viene ahí una parte que es un interés. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto por ahí? No me he fijado, maestra. ¿No? No. Casi siempre que les dan su carta de pagos mensuales o ¿cómo le llaman? Es la cédula de amortización del préstamo sobre el que adquirieron el activo, viene una parte que está pagando capital y viene una parte que está pagando interés. Chéquense una hoja de esas. Es muy parecida a lo que se maneja en el contrato de arrendamiento financiero. Una parte pagamos capital y otra parte estamos pagando interés. Entonces, ese interés es el que nos señala este artículo 8, que debemos de considerar como una partida que se considera interés. Chéquenselo por ahí si alguien adquirió un carro o o tiene una casa, por ejemplo, también. Les hacen una hoja de amortización y fíjense cómo les separan lo que es abono capital y lo que corresponde al interés más el IVA del interés. ¿Sí? Para que se den una idea cómo se maneja este arrendamiento financiero. Como les digo, bueno, después lo vemos con más detenimiento, pero vayan dando una revisada. A mí lo que me preocupa un poquito con este curso es el hecho de que son poquitas clases. Entonces, voy a necesitar que ustedes mismos vayan haciendo mucha investigación para que pues estemos en el mismo canal. Si por ejemplo, les encargo que revisen el arrendamiento financiero, denle una leída, busquen algo al respecto para que tengan una idea, y al momento en que lo podamos retomar o que ya veamos un poquito la explicación de en qué consiste, pues ya tengan una idea más clara del material. ¿Estamos? Sí, maestra, claro que sí. Bueno, ahora vámonos a un artículo, el artículo 6, que es un artículo, en la ley del impuesto sobre la renta realizamos varios cálculos fiscales. Uno de ellos es, por ejemplo, les comentaba yo lo que vamos a ver, lo que son pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales, pues son pérdidas que obtiene la empresa al efectuar su cálculo del resultado fiscal, y estas pérdidas se actualizan. ¿Por qué se actualizan? Porque se considera que tú tuviste la pérdida en un ejercicio, y en el ejercicio en que la vas a aplicar, pues esa pérdida
ya tuvo pues un incremento por el paso del tiempo, lo que propiamente se le llama inflación, ¿sí? Yo tuve una pérdida hace un año, pero esa pérdida a lo que viene siendo el año actual, pues se supone que debería de valer más porque hubo una inflación en este tiempo. Entonces, yo puedo deducir una cantidad mayor. Entonces, hay ciertos cálculos que hacemos como el de las pérdidas fiscales. Les comentaba yo por ahí que vamos a ver lo que es el ajuste por inflación. Me regreso un poquito al material de acá arriba. Ajuste por inflación. Si se fijan aquí estamos hablando ya de inflación. Quiere decir que vamos a utilizar factores para actualizar ciertas partidas de los estados financieros. Entre ellos, vamos a actualizar también las inversiones de activos fijos. Entonces, vamos a utilizar varios cálculos en lo que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta, que van a necesitar que nosotros hagamos ciertas actualizaciones, ¿sí? El artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta es uno de los artículos que nos muestra 3 tipos de factores que vamos a utilizar dentro de nuestras actualizaciones. Vamos a ver el primero. El primer ajuste que nos marca es el factor de ajuste mensual, ¿sí? Este ajuste mensual, ¿han oído ustedes hablar de lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? Sí, alguna vez, maestra. ¿Sí? ¿Tienes más o menos una idea de qué es, Mariana? No es, por ejemplo, de la canasta básica y eso. Eso, exactamente. Sí. Bueno, sí, el SAT establece, bueno, no propiamente el SAT. El SAT maneja lo que viene siendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este Índice Nacional de Precios al Consumidor propiamente viene siendo un indicador que se establece en base a la inflación que existe en ciertos productos de la canasta básica, ¿sí? Este indicador se va determinando cada cierto tiempo y mes a mes se va determinando si este factor subió, disminuyó. Normalmente, como manejamos un factor de inflación, cada mes hay un aumento en algunos productos de esta canasta básica, pues este índice normalmente va aumentando mes a mes. Entonces se establece una tabla de estos índices nacionales de precios al consumidor. Déjenme bajar una ahorita rápidamente de aquí de internet para mostrárselas. Y esta tabla es de donde vamos a nosotros a sacar lo que viene siendo el índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Déjenme rápidamente la bajo para mostrárselas. Este índice nacional de precios al consumidor es el que nosotros vamos a estar utilizando para determinar estos factores de actualización que nos marca el artículo 6, ¿sí? Déjenme rápidamente mostrarles la tabla para que aquellos que no han oído hablar de ella, pues, inclusive, bueno, también vamos a necesitar que bajen esta tabla porque cuando empecemos a ver lo que viene siendo inversiones de activo fijo o actualización de pérdidas, miren, déjenme compartir de nuevo el material. Va a ser necesario que tengamos la tarifa porque pues van a tener que estar actualizando sobre estas tablas, ¿de acuerdo? Para que por ahí, si las pueden investigar, mira, por ahí tengo yo la tabla. ¿La están viendo? Sí. Sí, maestra. Bueno, miren, esta es la tabla. Esta tabla, inclusive si quieren bajarla, no recuerdo si viene en esta página. El contribuyente.mx, diagonal INPC, diagonal. Ustedes nada más teclean INPC, Índice Nacional de Precios, y les aparece esta tablita. ¿Sí? Esta tabla la vamos a ocupar.
Estos son los índices nacionales de precios al consumidor. Si ustedes se fijan, viene desde 1993, y si nos vamos más abajo, ¿sí? Desde 1969. Y bueno, se determina por cada uno de los meses del ejercicio: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. De manera que si nosotros vamos a actualizar alguna partida fiscal, pues nos vamos a esta tabla. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Me voy a salir. Pero ya tienen conocimiento de cómo está, ¿verdad? Cómo está estructurada. ¿Sí? Fíjense bien en los índices, cómo están determinados. Voy a tratar de irme a lo que viene siendo el material sin salirme de esta página, a ver si me es posible, para ir nosotros viendo cómo hacemos el cálculo a partir de una actualización que nos establece el artículo 6. Bueno, el primer factor que nos establece el artículo 6 nos dice, estos factores son generales, ¿sí? Vamos a ir viendo en cada parte de la ley en qué momento vamos a utilizar uno o en qué momento podemos utilizar otro, ¿sí? Pero por lo pronto la ley nos da 3 factores específicos. Uno es el factor de ajuste mensual y nos dice que este ajuste mensual lo vamos a obtener restando la unidad del cociente que resulte, o sea, del resultado que resulte de dividir el índice nacional de precios del mes de que se trate entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero actualizar una operación, no sé, por algún recargo, por alguna actualización, generalmente este factor de ajuste mensual, si les soy sincera, no se utiliza mucho. Los que sí utilizamos son los dos siguientes, pero bueno, vamos a suponer que queremos actualizar una operación de un mes a otro. Entonces, en el caso que estamos viendo, yo voy a actualizar una operación que realicé en noviembre de 2020, perdón, la efectué en octubre de 2020 y la quiero actualizar a noviembre de 2020, es decir, un mes después. Entonces, ¿cuál es el índice nacional de precios al consumidor que voy a determinar? Bueno, el del más antiguo del periodo, que sería el mes en que yo efectué la operación, que sería octubre de 2020. Si quieren anotar para después pasarme a la hoja y que puedan ver el índice, yo aquí traigo 109.5791, que es el índice de octubre, entre el índice de noviembre. Vamos a suponer que yo quiero actualizar la cantidad de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, al momento en que yo ya tengo mi ajuste, divido 110 entre 109 y me da 1.0084. ¿Qué me dice el artículo? Que voy a restar la unidad. Le resto la unidad y me da 0.0084. Si yo quisiera actualizar mis 1,000 pesos, los multiplico por el 0.0084 y mi actualización sería de 8.40 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pague estos 1,000, no solamente voy a pagar 1,000, aquí lo voy a agregar, bueno, ya voy a estar pagando 8.40 pesos al mes siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Ya no lo pude acomodar, pero propiamente esa sería la finalidad de este factor. ¿Sí? Voy a actualizar mi operación. Quiero saber cuánto voy a pagar si tuve una deuda o algo en octubre, noviembre 20.
Lo actualizo el mes siguiente. Ya cuando voy a pagar en noviembre, ya no voy a deber los 1,000 pesos. Ya voy a deber 1,000 pesos con 8.40 centavos. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, maestra. No, es un factor mensual. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al Yo siguiente. sí tengo una duda, maestra. O A sea ver. ¿esto dónde se ajusta? O sea, ¿En dónde se aplica? Ajá, o sea, ¿En en dónde el lo vamos a aplicar? Lo vamos a ir viendo. Mira, ahorita vamos viendo el artículo 6º y vamos viendo nada más cómo vamos a desglosar lo que viene en el artículo 6º, Ajá, cómo determinamos los factores de actualización. ¿En qué sí. momento los vamos a aplicar? Específicamente te voy a decir dónde. Lo vamos a aplicar cuando actualicemos las pérdidas fiscales, cuando ya veamos el ajuste, entonces nos vamos a remitir a estos ajustes, a este tipo de ajuste, ¿sí? No le entiendo, maestra, de que las partidas fiscales, ¿qué son? Perdón. Las pérdidas fiscales es Las cuando, pérdidas fiscales. sí, pérdidas fiscales, Sí, ¿sí? sí. Miren, si quieren, vámonos un poquito, déjenme cambiar un poquito el material para no perdernos. Me voy a ir a una... yo generalmente empiezo viendo los primeros 8 artículos para que veamos conceptos generales que maneja la ley. Después de ver lo que son conceptos generales, entonces ya me voy a que veamos cómo vamos a determinar un resultado fiscal para que ustedes se ubiquen un poquito en lo que ya viene siendo ingresos, deducciones, pérdidas. Pero por lo pronto ahorita me estoy yendo a puras disposiciones generales. ¿Qué me maneja las disposiciones generales? Como les comento, ¿cuáles son los sujetos? ¿En qué momento se considera que tienes establecimiento permanente? Si tú eres una persona moral, ¿cuáles son las personas morales en el régimen de sistema financiero que se consideran como personas morales? ¿Cuáles son los conceptos de intereses? Y dentro de esta generalidad, la ley nos especifica que tenemos que aprender a calcular 3 factores de actualización. Yo durante el transcurso de las clases les voy diciendo, miren, en pérdidas fiscales vamos a aplicar este factor de actualización. Ahorita nomás vamos a saber de dónde salen los datos. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que este índice nacional que les estoy comentando aquí, pues estamos viendo de dónde se genera, ¿sí? Y la ley nos establece 3 artículos, 3 factores de actualización. ¿Dónde los vamos a aplicar? Yo les voy a ir diciendo en qué momento los vamos a aplicar, pero cuando yo les diga vamos a actualizar conforme al artículo 6, ustedes ya saben que se tienen que ir a este factor que estamos manejando en el artículo 6, ¿sí? Por eso es importante que lo Sí, veamos maestra. ahorita. Sí, gracias. Ahorita les voy a explicar cómo es el procedimiento del factor de actualización. Y en cada momento de cada uno de los partidas que vayamos viendo, yo les voy a ir explicando cuál es el factor de actualización que vamos a utilizar en cada uno. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. Sí, yo sé que ahorita está un poquito perdido, pero vamos entendiendo un poquito nada más cómo vamos a ver primero los capítulos o los artículos, mejor dicho, que son muy generales. Porque si yo me voy a explicarles ya cómo se determina un resultado fiscal y no tenemos ni idea de que tenemos que actualizarlos, me van a decir, haga, pues usted nunca nos dijo que tenemos que actualizar. Entonces, es importante que veamos esto para tener una idea que tenemos que actualizar ciertas partidas que nos establece la ley. Y en este artículo 6 es donde vamos a ver 3 factores. Fíjense, aquí me aplica un factor mensual. Aquí un factor de ajuste cuando el periodo es mayor a un mes. Y por último me aplica un factor de actualización de bienes u operaciones. Cuando utilizamos este tipo de índices, pues muchas veces cuando pagamos una contribución que tiene recargos de actualización,
Si han oído hablar cuando pagamos fuera de tiempo, que nos dice, ¿saben qué? Pues vas a tener que pagar la contribución más recargos más actualización. Bueno, estos son los índices que vamos a utilizar. Cuando actualizamos las pérdidas fiscales, actualizamos en base a estos índices. Por ejemplo, este es el factor que utilizamos cuando actualizamos una pérdida de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque el factor o el periodo que estamos utilizando es el término de un periodo. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Que después vamos a ver cómo actualizamos pérdidas. Esto nada más para darnos una idea. Entonces, ténganme tantita paciencia y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero esto lo vamos a reforzar cuando ya vayamos viendo cada uno de los temas. Bueno, entonces, de entrada, hay un factor de ajuste mensual. Me dice la ley, mira, tú me vas a actualizar de 3 maneras y hay un factor para cada uno de estos cálculos fiscales que tú me vas a realizar. Entonces, hay un factor de ajuste mensual. Tienes que ir a consultar los índices nacionales de precios al consumidor para que sepas cuál es el que vas a aplicar. Si tú vas a ajustar una partida que corresponde, que nada más vas a actualizar de un mes al otro, me vas a utilizar este ajuste mensual y vas a sacar el índice nacional de precios del mes en que generaste tu operación al mes en que quieras actualizar, que es el mes siguiente. ¿Sí? Entonces, saco mi factor. Obviamente aquí se entiende que, pues si yo debía 1,000 pesos y no los pagué en el mismo octubre, sino que los pagué hasta noviembre, pues yo ya no debo 1,000 pesos, ya debo 1,840. Por ejemplo, en el caso de pago de contribuciones de impuestos que dejé de pagar, muchas veces dejamos que pasen 2 o 3 meses y no pagamos ese impuesto y lo pagamos hasta el 4.º mes. Entonces tenemos que decir, ok, yo debí haber pagado mi impuesto en octubre y a lo mejor lo pagué hasta diciembre. Bueno, voy a utilizar este tipo de factor para determinar cuánto es lo que voy a pagar de actualización de impuestos. ¿Cuánto voy a pagar? 8.40. Porque ya no debo 1,000 pesos. Si ya lo pagué retrasado, ya voy a deber un poco más. ¿Sí es cierto o no? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, ya no le voy a deber a la autoridad 1,000 pesos. Yo ya le debo 1,840 porque no lo pagué en tiempo. Entonces, eso es una actualización. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo dejé de pagar mis impuestos de enero de 2019. ¿Sí? Volvemos al planteamiento del problema. Vamos a suponer que yo debo de impuestos sobre la renta. Dejé de pagar mi declaración en enero y yo en esa declaración debí haber pagado, ¿qué les gusta? 800 pesos. ¿Sí? Resulta que no los pago en enero, los pago hasta febrero. Entonces, saco mi índice nacional de enero de 2010, índice nacional de precios al consumidor de enero de 2019 y el de febrero, que es cuando voy a pagar mi impuesto. Saco los índices de la hoja que les mostré hace rato, a ver si me vuelve a aparecer, ya no me apareció. Maestra, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, estos recargos que cobran son, por ejemplo, los que salen en la opinión de cumplimiento en la forma 32 de las personas morales. O sea, donde viene que lo que no cumplieron y lo que se les va recargando, ahí es donde lo notifica el SAT, ¿o qué? Mira, yo tengo entendido que la opinión del cumplimiento únicamente te especifica si no presentaste ciertas declaraciones, pero no te pone ni los impuestos ni los recargos que debes. Y eso en donde el SAT en donde los notifica.
No, el SAT no te los notifica. Al momento en que tú presentas la declaración, Ajá. bueno, mira, con la forma de presentar ahora las declaraciones que tienen en el portal, Sí. automáticamente te hace el cálculo de los recargos correspondientes. Pero bueno, aquí quiero hacer una aclaración, porque ahorita me comentas, es que son los recargos. Una cosa son los recargos y otra cosa es la actualización del impuesto. ¿Sí? Ah, Los, ok. los recargos es lo que te cobran porque te atrasaste y es una cantidad mensual que que te cobran cada mes que te atrasas. Es como un interés moratorio, por así decirlo. Sí. Pero aparte de lo que viene siendo el recargo, la ley o el SAT te cobra lo que viene siendo la actualización, que es la actualización de la partida que dejaste de pagar. Y sobre la partida actualizada te cobra los recargos. Ah, ok. Maestra, para entenderle, quiero entenderlo así, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, si tú le quedaste de ver al SAT, Ujú, un caso muy específico, por ejemplo, 1,000 pesos como ahorita, ujú. y con el factor de actualización ya son 1,008, entonces los recargos te los hacen en base a los 1,008,40, no solamente a los 1,000 pesos. Exactamente. Ah, ok, ya. Vámonos al caso que vimos por acá. Si quieren lo vemos aquí. Aquí estamos diciendo que ya le debemos 1,008,40. Vamos a suponer que yo me tardé, bueno, estamos aquí suponiendo que solamente me tardé un mes, porque si no mi actualización sería mayor, ¿eh? Vamos a suponer que yo me tardo 2 meses y aquí mi actualización sube, porque obviamente como se mueve el índice nacional, pues la actualización va subiendo, ¿sí? Vamos a hacer el caso. No sé si alguien pueda por ahí ayudarme con el índice, que busque la página esta que les comenté, porque ya no la puedo mostrar al mismo tiempo. La del índice nacional de precios. A ver, déjeme ver, maestra. Lo Permítame. vamos a ir haciendo si gustan aquí para que lo vayan viendo. Aquí modifico la tablita esta y lo vamos manejando aquí. A ver si no me salgo. Espérame. Eh, Índice nacional. si quieren nada más investigame, Lo tengo Mariana, abierta, maestra, a ver. el índice nacional de precios de diciembre de 2020. Nada más ese, si quieren. A ver. Diciembre de 2020. Para ir haciendo los dos casos, para que lo vayan viendo. Diciembre de 2000. Ay, pero viene por conceptos. Aquí no, yo me metí al INEGI. Estoy mal, ¿verdad? Sí, a ver, si quieres, déjame ver si me puedo salir. Permítanme, para que no batallen. ¿O quién me dijo que Ya lo estoy tenía? aquí, maestra, ya estoy A aquí ver, en el de este. ¿Cuál quiere? ¿quién me está hablando? Perdón, es que estoy acá en la Guillermo. otra. Guillermo. Guillermo, gracias. El de diciembre de 2020. Es el 105.934. Ujú. Ok, ese es el de diciembre de 2020. Si gustas regresarte ya para que vean acá el caso práctico. Voy a mover este cálculo, a ver si puedo. Vamos a suponer que dejamos de pagar estos 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Es una declaración de ISR que dejamos de pagar. ¿Sí? Sí. Ok. Ya que habíamos visto que si yo pago mi contribución que debía haber pagado en octubre, la pago en noviembre, pues únicamente voy a tener un factor de actualización de 0.0084, multiplico mi contribución y me da la actualización que voy a pagar. Entonces serían 1,840. Bueno, lo voy a 1,008.40. Listo, para borrarlo de acá. Bueno. Vamos a suponer que yo lo pagué
pues en el siguiente mes. Entonces de recargos, aquí le voy a poner recargos, solamente voy a pagar un mes de recargos, porque lo voy a pagar al mes siguiente. Entonces la tasa de recargos es 1.13%. Entonces multiplico los 1008.40 por 1.13% y los recargos serían 11.39 pesos. ¿Sí? Al momento en que yo presente mi declaración, se oye mucho ruido. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. Al momento en que yo presento mi declaración, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Déjenme ver si puedo insertar aquí una diapositiva para poderla manejar. Bueno, vamos a suponer que yo tengo los 1840. Bueno, no me permite modificar. Bueno, al momento en que yo haga mi pago de esta declaración, voy a hacer esto más alto. Voy a borrar para que me dé espacio. Maestra, disculpe, ¿cómo dijo después del 1840? ¿De dónde sacó el porcentaje de recargo o de actualización? 1.13 es el factor de recargos que tenemos para pago de recargos mensual. ¿Ese de donde siempre viene es igual? Hasta ahorita sí. No, bueno, creo que ahora en 2021 se modificó. Ah, 1.13, ¿verdad? Sí, a ver, déjame revisar. No, es que no sabía yo eso. Ajá. Bueno, aquí aplicas el factor de ajustame, el factor de recargos, déjame ver para 2020. Es que mucho tiempo se manejó, como no había inflación, estuvimos manejando el mismo factor de recargos durante mucho tiempo. Y creo que el año pasado se modificó. Permítame, estoy haciendo aquí la consulta, a ver si ahora en 2000, para decirles cuál es el porcentaje actual. Mira, sí, es que aquí fíjense, después de 14 años de haber permanecido aplicando una tasa de 1.13%, el año pasado, para finales del año pasado, se incrementó a 1.47 el factor de recargos. Bueno, mucho tiempo estuvimos manejando el 1.13. Pero efectivamente, ya a partir del año pasado, se modificó a 1.47. De una tasa de 1.13 se incrementó a 1.47. Entonces vamos a considerar que este procedimiento, como es de 2020 y es de los últimos meses, pues que ya tuvo el 1.47. Entonces vamos a multiplicar los 1008.40 por 1.47%. Entonces aquí me va a dar 14.82 pesos. ¿Estamos de acuerdo? De recargo. ¿Por qué? Sí, Porque maestra. solamente lo debimos haber pagado en octubre y lo vamos a pagar en noviembre. Solamente nos atrasamos un mes. Entonces, ya aquí consideramos 14.82. A la hora en que nosotros hacemos nuestra declaración, fíjense bien, hacemos la declaración y nosotros ponemos como ISR a cargo los 1,000 pesos. Pero luego en la declaración nos abre dos cuadritos. Uno que dice actualización. Y entonces en ese cuadrito que dice actualización, tú vas a poner los 8.40. Y luego nos abre otro cuadrito donde dice recargos. Y en recargos vas a poner 14.82.
Entonces, en total, tú pagaste los 1,000 pesos del IS que debías, más 8.40 de actualización, más 14.82 de recargos. En total se pagaron 1,023.22 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, maestra, ya muy claro, gracias. ¿Sí? Sí, Bueno, también, claro. ¿por qué les pedí el índice de diciembre de 2020? Bueno, ahí les va. Vamos a hacer el cálculo. Como si en lugar de que lo hubiéramos pagado en noviembre, lo pagamos hasta dentro de 2 meses después. Lo pagamos hasta diciembre de 2020. Y debió haber sido de octubre de 2020. Bueno, aquí para no hacerlo tan largo. ¿Sí? Lo pagué hasta diciembre. Entonces, ¿qué índice voy a utilizar? El que me pasó por ahí Guillermo, que es de 105.934. 105.934. Bueno, ya se corrió hasta allá. Es que voy a hacer esto más chico para que me quepa todo. Voy a modificar la letra. A ver si me permite hacer el cambio. Permítanme. Es que para dejarles todo en la misma lámina. Lo voy a dejar así chiquito, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer ahora la actualización. ¿Qué pasa si yo, en lugar de haber pagado esos 1,000 pesos en octubre, los pago hasta diciembre? Bueno, mi factor de actualización va a ser 109.5791 entre 105.934. ¿Qué resultado me da? 105.934 en diciembre. Es menor. ¿Están seguros? Maestra, Mande. no, el de diciembre del 2020 es 109.271. Ah, ya ven, me confunden. Yo Oiga, dije, maestra, no. pero no coinciden tampoco los de octubre y noviembre, ¿eh? Ah, no coinciden, pero ¿con cuál tarifa, con cuál índice nacional? A ver, permíteme, déjame checarlos. Octubre y noviembre, Sí, octubre me 109. aparece como 108.774 y noviembre como 108.856. A ver, permíteme. Es que entonces a lo mejor. Y estás viendo esa tabla, ¿verdad? Que les Sí, dije. en la que usted nos puso en la página del contribuyente.mx, diagonal ¿Sabes INPC. qué? Es que miren, bueno, les voy a comentar. Aquí hubo una situación. Hay algunas tablas, inclusive si ustedes se meten, por eso les digo que más o menos yo siempre manejo esta, Ujú. porque hay algunas tablas. Que pueden manejar alguna otra cifra. No, lo que pasa es que hubo unas tablas que se manejaron en base a ¿cómo le llamaban ellos? Un factor de actualización diferente, pero que Ujú. si tú los dividías te daba exactamente Lo mismo. lo mismo. Déjenme checar, déjenme revisar entonces si esta fue la tarifa que estuvimos manejando. Sí, porque hasta donde alcanzo a percibir o a ver es que pues nunca disminuye. No, nunca, es raro, pero hay ocasiones en que sí se da que de un mes a otro, es muy raro, pero sí hubo meses, fíjate, eh, mira, por ejemplo, bueno, en esta tarifa que estamos viendo aquí, si te fijas en julio de 2018, Junio del 18. julio, Julio del ajá, 18. tenemos 99.90, 90, Ajá.
Y luego si te fijas en agosto, perdón, no, aumenta. Es Sí. que hubo unos meses en algún ejercicio donde sí se veía una disminución. Normalmente es aumento, pero yo recuerdo que en algunas ocasiones nos llamaba la atención porque en el ajuste por inflación no había aumento. Mira, aquí está uno donde disminuye, en marzo, nada más que es del 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Mira, por ejemplo, aquí, En marzo del 11 al siguiente mes disminuyó, centavos, ¿verdad? Y luego al siguiente mes de mayo también disminuyó. sí, también por ejemplo aquí en 2015, si te fijas, abril, traemos 87.40 y luego en mayo traemos 86. 96, sí. Sí, o sea, sí es muy Sí, raro, pero sí ha habido de hecho, ocasiones aquí en hay, que se da. en esta que le digo, son dos disminuciones seguidas. En marzo, 2011, ¿verdad? sí, está 75, 72, y luego en abril 75, 71, muy poquito, pero disminuyó. Y Sí, luego 71, 75, 15. sí, así es. Y bueno, aquí déjenme checar porque tengo octubre de 2020, que es el que me decías que no me da, Ujú. 108. ¿Sabes qué? Es que había una tarifa. Déjenme revisar si esta es la correcta rápidamente, si quieren unos minutitos para revisarla, porque hubo otras tarifas que estuvieron, a ver, ya la quité, déjenme investigar rápido. Si quieren hacemos un pequeño descansillo o seguimos con el ejemplo con los índices que traigo y ahorita corregimos en base a la tarifa correcta, porque ya me quedé con la duda que esta sea la tarifa adecuada. Sí, Yo no, siempre... si gusta le seguimos y mañana lo Ándale pues. checamos. Y mañana lo checamos para alcanzar a ver el tema completo. Bueno, lo que les comentaba yo es que vamos a suponer, aquí entonces decíamos que era ¿cuánto? ¿Ciento qué? ¿109? No, ¿cuánto me decías, Guillermo? En diciembre. Pero después no va a coincidir, ¿no, maestra? O sea, bueno, como Mira, si quiera se lo quieres, paso. vamos a Se hacer, lo mira, paso. vamos Ajá. a corregirlo con esa tabla y luego ya mañana les especifico cuál es la tarifa que vamos a manejar. Si quieres, aquí modificamos. A ver, octubre, ¿cuál sería? Octubre es 108.77.4. 108.7704. No, 4 nada 4, más. nada más. 774. Ajá. Y el otro que sigue, porque generalmente No, también... noviembre es ¿sí? 108.856. 108. 85.6. .856. Ujú. Y octubre lo vamos a dejar así. Bueno, inclusive esto pues podría servir para que ustedes hicieran el cálculo y pues más o menos practicaran a reserva de checar la tabla. Ya mañana les digo bien cuál va a ser la que vamos a manejar. Bueno, ¿y diciembre cuál sería, Guillermo? 109.271. Ok, entonces vamos a suponer, ahorita lo hacemos rapidito, lo corregimos. Vamos a sacar el índice nacional dividir el índice nacional de precios al consumidor de noviembre entre el de octubre. ¿Tienen por ahí calculadora? Sí. ¿Qué cociente me da aquí? ¿1 punto qué? Ahí voy más. A ver, tengo aquí la del celular. 1.0. 1.0007. Y Ok. más números, ¿verdad? Obviamente. Sí. Bueno, también ahorita les comento, porque vamos a tomar hasta el 10 milésimo, que son 4 cifras. Ahorita les doy el fundamento legal. Ajá. Y nada más vamos a tomar hasta el 10 milésimo y sin redondeo. ¿Sí? En Así estos como esté. factores. Así como da. Ok, Entonces me perfecto. da 1.007
Vamos a multiplicar los 1000 pesos por 1.007. Se nos da 0.07. Se nos va a disminuir mucho aquí. Déjenme sacar la calculadora de aquí de la compu para irlo haciendo. Me va a dar 1007 pesos, ¿sí? En lugar de 8.40, nada más vamos a pagar 7 pesos de actualización. Y 1007 por 1.47% me da 14.80. Maestra, es 1000 pesos con 70 centavos, ¿no? Me da 1000. Nos da 1.007. Ah, ok, sí, cierto, pero multiplicamos por 0.007. Es Ay, por no, entonces... 0.0007. Sí. Uy, nada más vamos a pagar bueno, nada más vamos a pagar un peso de actualización. Así quedaría. Por 1.47 nos quedaría 14.71 de recargos. ¿Sí? Entonces, al momento en que yo pague este impuesto, va a ser ISR, 1000 pesos. Actualización. Un peso, porque pues ya son los 70 centavos. Y de recargos. Pesos con 71. Propiamente serían 15 pesos. A la hora en que yo pague esto, ya no van a ser 1000 pesos, sino que voy a pagar 1016 pesos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. En el caso de si los pagamos en noviembre. ¿Qué sucede? Es lo que les comento. Entre más tiempo me tarde yo en pagar, esta actualización se me va a incrementar. Y entonces estamos viendo que en diciembre traigo 109.271 entre 108.774. Me da un factor de 1.0045 menos la unidad. Van a ser los mismos 1000 pesos por 0.0045. Voy a poner con letra porque si le pongo por 0.0045 me va a dar de actualización si estoy bien en el 109.271 entre 108.774, 1.0045 menos la unidad sería 0.0045 por 1000 pesos. Me da 4.56. Y eso lo voy a multiplicar. Aquí, si ustedes se fijan, ya no nada más es un mes de recargos. Aquí serían 2 meses de recargos
Entonces sumaría 1.47 por 2. Mis recargos serían por 2.94. ¿Sí? Y entonces ya diría 1004.56 por 2.94% de recargos. Van a ser 29.53 de recargos. Bueno, ya se corrió hasta acá. Estos de acá ya no quieren correr, pero bueno, son los que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pago estos mismos 1,000 pesos, en lugar de pagarlos en noviembre, los vengo a pagar hasta diciembre, ¿qué va a suceder? Si ustedes se fijan, la actualización, en lugar de pagar nada más 1 peso de actualización, ya se me va a ir a 4 pesos con 56 centavos. En la declaración voy a poner 1,000 pesos de ISR. Como actualización voy a poner, ya son 4,56. Yo normalmente cuando ya pasan de 50 centavos lo cierro. ¿Sí? Y van a ser 3 pesos. No, 29.53. Van a ser 30 pesos de recargos. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Si me tardo más en pagar, son los 1,000 pesos más los 5 más los 30. 1,035 pesos. Y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver la fecha en que paguemos. Estos índices los vamos a ir moviendo de acuerdo a cuando vayamos a utilizar el factor de actualización. En qué fecha vamos a hacer el pago, por así decirlo. Y bueno, van subiendo los recargos y a la vez va subiendo la actualización. ¿Cómo se presenta en la declaración mensual? Así. El mismo formato de la declaración te establece un renglón para actualización y un renglón para recargos. ¿Sí? Maestro, tengo una pregunta. ¿Cómo se mata o sea, este impuesto? Por ejemplo, el IVA es pues, lo que compré y lo que vendí. Y aquí, por ejemplo, este es con gastos o cómo lo podemos, o sea, para no pagar tanto ISR. Te me andas adelantando mucho, Mariana. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el cálculo de lo que viene siendo el resultado fiscal. Ah, ok. Ahí vamos a ver, mira, este ISR puede ser, si es un pago provisional, pues lo vamos a aplicar contra el del ejercicio. ¿Sí? Ajá. Pero obviamente, pues primero tenemos que ver cómo calculamos el del ejercicio para ver cómo se determina. Entonces, ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha. No, está bien, maestra. Sí, bueno, gracias. hasta aquí, los que son factores de actualización mensual, sí quedó claro, ¿verdad? Sí, maestra. Chicos, se me fue la clase de volada y bueno, vamos apenas a ver lo que viene siendo. Espero que hayan anotado esto, pues que les sirva ahí de repaso. Aquí ya nada más me queda pendiente pues checarles cuál es la tasa que vamos a utilizar. Vamos a ver rápidamente lo que se utiliza en el factor de actualización del periodo mayor a 1 mes y el que corresponde a un periodo determinado. Nada más para que tengan los conceptos. Como les comento, ya vamos a ir viendo en cada caso cuándo se aplica. Ya no me voy a meter tanto a explicarlo, sino cómo determinamos el índice nacional de precios, cuándo vamos a utilizar un ajuste de un periodo mayor a 1 mes. Aquí les pongo cuándo se utiliza. Normalmente lo utilizamos cuando realizamos el ajuste por inflación. Si se fijan, aquí nos establece que vamos a determinar el factor de ajuste equivalente a la inflación del mes calculado y vamos a determinar, bueno, este es el mensual, me estoy yendo al periodo mayor de 1 mes. En este caso, vamos a determinar, cuando estamos determinando un factor de actualización de un periodo mayor a 1 mes, es decir, que no estamos tratando de un cálculo mayor a 1 mes,
vamos a realizar el cálculo determinando el índice nacional de precios del mes más reciente del periodo entre el índice nacional de precios del mes más antiguo del periodo. Es decir, vamos a suponer que yo voy a determinar un periodo de junio a enero de 2020. Entonces voy a utilizar la segunda fracción de este artículo 6 y si mi periodo es mayor a un mes, entonces voy a utilizar este tipo de índice, menos la unidad. Ya lo estuvimos viendo aquí, si se fijan, me estoy yendo al índice del mes que corresponde entre el índice más antiguo y le resto la unidad. Es este mismo que estamos viendo aquí, mayor a un mes, ¿sí? Más reciente del periodo entre el más antiguo del periodo, le restamos la unidad y me da mi factor de ajuste. Ya lo vimos si estamos hablando de más de un mes. Ahorita lo estuvimos realizando. ¿Sí? ¿En qué momento se utiliza este? Bueno, anoten por ahí cuando realizamos el ajuste por inflación. Nada más así anótenlo, ahorita no los quiero hacer bolas con este cálculo, ya después lo vemos. Pero cuando realizamos el cálculo por inflación, para que lo tengan ahí en sus apuntes, vamos a utilizar este ajuste. ¿Por qué? Porque el cálculo del ajuste por inflación lo hacemos por un año. Entonces es un periodo mayor a un mes. Entonces vamos a utilizar ese factor de actualización. Y el otro factor de actualización que nos establece este artículo es aquel que nos especifica que vamos a hacer, vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al más antiguo de dicho periodo. Si ustedes se fijan, aquí nos está hablando que estamos actualizando de un mes, de un periodo mayor, normalmente, a lo que viene siendo un año. ¿Cuándo utilizamos este factor? Normalmente lo utilizamos cuando actualizamos pérdidas pendientes de amortizar. Anoten por ahí, el tercer factor, de acuerdo al artículo 6º, es el que vamos a aplicar cuando tengamos pérdidas fiscales por actualizar, que es el factor de actualización al término de un periodo. ¿Sí? Vamos a actualizar una pérdida que corresponde a un periodo anterior y la voy a aplicar ahora en este ejercicio 2020. Es un periodo mayor a un año, entonces voy a utilizar este tipo de índice. ¿De acuerdo? Que sigue siendo igual que el anterior, ¿no, maestro? O sea, es de un periodo, nada más que, o sea, mayor a un año, pero sigue siendo, vamos a tomar en cuenta el índice nacional de precios al consumidor de agosto o de septiembre o de marzo del año más antiguo, o cuando ocurrió la pérdida, por ejemplo, Sí. al mes donde lo vamos a aplicar. Nada más que si te fijas, en este no te dice que le restes la unidad, ¿sí te fijas? Te da el factor de actualización tal como está. Si me voy al ejemplo de la pérdida, utilizas el factor tal y como está y te da la pérdida ya actualizada con todo y el importe. Sí, no hay necesidad de hacer suma. De restarle la unidad. En los otros sí. Los otros dos cálculos, le restas, te dice ¿cómo se dice? El artículo que le restes la unidad. Si es un periodo mayor a un mes, le vas a restar la unidad. Y si es por un mes, le vas a restar la unidad. Me voy a ir a, creo que estaba por acá. No, es esto. Vas a restarle la unidad. Restando la unidad, aquí te lo marca. Y en el último artículo, en el último párrafo de este artículo, no te especifica que restes la unidad. Cuando es mayor a un periodo, a un año, no se resta la unidad. ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos este índice? Cuando actualizamos pérdidas. Por ejemplo. Ok, maestro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hasta ahí la dejamos. Les encargo mucho, de ser posible, si me pueden regresar el cuestionario que les envié por ahí de las
Maestra, de las sociedades. sería cuestión de que, sí, claro, yo no, la verdad, le soy sincero, no lo he hecho, pero lo pienso realizar. Maestra, sería cuestión de que ahí en la plataforma nos habilite para entregarle una tarea o que la ponga como tarea. Ah, ok. O Se sea, lo subo mejor como tarea más que sí, como aviso. Ajá. sí, porque por decir, si usted la sube como tarea, tenemos la posibilidad de regresárselo ya contestado. Ándale, pues. Entonces se los reenvío por ahí. También les aviso por ahí cuál es la tarifa o en qué página encontramos los índices que vamos a estar ocupando, porque pues ya vamos a ver en la siguiente clase algo de pagos provisionales y ingresos acumulables. Entonces, para decirles qué tabla de índices nacionales vamos a ocupar, y bueno, sí les comento, para efectos de la evaluación, vamos a estar haciendo casos prácticos de pagos provisionales, de actualización de pérdidas, de resultado fiscal. Todas las tareas que yo les suba van a tener un porcentaje de evaluación para al final evaluarles con todos estos casos prácticos que les voy a estar enviando, ¿de acuerdo? Sí, entonces sí les encargo que me los contesten, que me envíen la tarea o la evaluación o el caso práctico, porque todo tiene un puntaje para que les vaya ayudando en lo que viene siendo la evaluación del curso. ¿Sí? Okay. Sí, maestra. Oye, maestra, Ah. esos, bueno, cuando nos suben los maestros, nos dan oportunidad, así como de algunos días, porque como todos trabajamos, la mayoría, para poder ir realizando las actividades. Entonces, y bueno, algunas personas no tienen la oportunidad de ver la clase en vivo, así como lo estamos haciendo nosotros, y a veces pasan 2, 3 días y hasta después de ese tiempo la pueden ver. Nada más, digo, le quería comentar para ver si nos puede dar la oportunidad así de que cuando nos ponga alguna tarea, que si nos da algún tiempito para los que o no pueden ver la clase en tiempo y forma o no pueden terminando, por decirlo así, de ver la clase, realizar la tarea. Bueno, nosotros tenemos clase jueves y viernes. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, normalmente cuando yo encargo ya lo que viene siendo casos prácticos, los pongo a partir de la clase del viernes, sí, para que maestra. tengan ahora sí que el fin de semana y hasta un poco antes de la siguiente clase para que lo resuelvan. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, O sea, sí. propiamente tienen desde el sábado hasta el miércoles de la siguiente semana. Ah, perfecto. Sí, ¿Sí? maestra. Sí, Entonces, un tiempo muy razonable. Sí. ajá, yo lo Sí. manejo de esa manera, pero sí tomo en cuenta cualquier cuestionario, caso práctico, todo tiene un puntaje que les voy a ir anotando en el cuestionario o la evaluación o la evidencia que vayamos a manejar para que vayan viendo cuánto equivale y pues vayan ahí viendo propiamente su calificación final, ¿de acuerdo? Muy bien, maestra. Entonces, el cuestionario ya lo subiría como como la primera actividad, ¿verdad? O sea, ahí en Sí, la plataforma. sí, por ahí, bueno, como me dijo Guillermo, pues voy a tratar de subírselos a través de tareas. Yo pensé que lo veían por acá y sí, lo volvemos a retomar con tiempo. Les doy hasta la semana que entra. Más que nada es para que ustedes vayan teniendo idea de lo que son las personas morales. Y como les digo, como el tiempo es muy corto en el curso que vamos a tomar, pues como luego dicen, irle avanzando a lo que son conceptos, mientras que vamos viendo lo que viene siendo la práctica propiamente del ISR, que es lo más importante. Ah, ¿Sí? muy bien, maestra. Sí, muchas gracias, por su paciencia. Ándeles, pues no. Hasta luego, chicos. Me dio gusto Gracias, conocerlos. maestra. Sí, Bye. gracias. Tenga buena noche. Buenas Saludos. noches. Gracias, maestra. Sí. Bye. Gracias, bye.